Mucho gusto. Para nosotras es un placer presentarles nuestra estrategia psicopedagógica para un uso racional de la tecnología digital en el aula. Las integrantes son Jenny Alexandra Murillo Rodríguez y quien les habla, María Cristina Mendoza Troncoso. En el presente video encontraremos estrategias pedagógicas aplicadas en el aula, en las cuales el educador ha implementado herramientas tecnológicas para promover un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz. Para adentrarnos en la propuesta es necesario tener en cuenta la neuroeducación, que se define como un nuevo sistema o proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los conocimientos que la neurociencia aplicada ofrece. Al respecto, Caicedo 2012 agrega que la neuroeducación es aún una ciencia naciente. En ocasiones, algunos de los resultados parecen algo obvios y bastante conocidos por la pedagogía clásica. Sin embargo, hay estudios que abren nuevas líneas de investigación neurocientífica para su aplicación en la educación. Los múltiples cambios históricos, políticos, culturales e incluso económicos han modificado los entornos de aprendizajes y experiencias en el aula. La llegada de la tecnología, el Internet, las aulas virtuales y la inteligencia artificial generan un sinfín de posturas positivas y negativas que abren sobre el aprendizaje mediado por la tecnología, uno de los campos donde se ha reflexionado sobre la incidencia que la tecnología tiene en el lenguaje oral y el análisis perceptivo visual de estímulos complejos, novedosos, integrándose posteriormente para proporcionar una propuesta adaptada al medio. Las TIC se han convertido en una herramienta indispensable en todos los ámbitos socioeconómicos a nivel mundial y a nivel de nuestro país, siendo más evidente su necesidad en la aplicación en el ámbito pedagógico. Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser garantizadas por el sistema educativo para que los docentes puedan educarse y actualizarse de manera integral, garantizando de esta manera la igualdad con la demanda de niños, niñas y adolescentes que desde temprana edad tienen acceso a coberturas digitales, convirtiéndose en un reto permanente para brindar enseñanzas con calidad motivada y de manera integrada. La presente propuesta psicopedagógica se muestra desde el neuroaprendizaje y la neurodidáctica. Forest y Lilloins 2019 llaman a la neurodidáctica como la aplicación de conocimientos acerca de cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, para ayudar a que éste sea más eficaz y óptimo. Para estos autores, la neurodidáctica es la convergencia entre la neurología y metodologías de aprendizaje unidas. Es poner a la neurociencia al servicio cotidiano. Blanco 2012 define el neuroaprendizaje como un proceso continuo que reconoce al individuo, comprende la multiplicidad de sus habilidades, visiona sus recursos y por tanto gestiona al máximo el desarrollo de las potencialidades desde una perspectiva cerebral que establece el éxito en la red de gestores, en las poderosas conexiones, en los sistemas competitivos, mientras que los roles que facilitaron el aprendizaje se distribuyen en una red conceptualizada como un tribal. Asimismo, Piragua 2013 define la neurodidáctica como una rama basada en las neurociencias que otorga una nueva orientación a la educación que tiene como propósito diseñar estrategias y metodologías más eficientes que promuevan un mayor desarrollo cerebral como el aprendizaje para los educadores y quienes los van a interpretar. Ventajas de las TICs en el campo educativo. La primera, estimula el pensamiento crítico a través de la investigación holística de la información, ya que fortalece la escritura digital con las correcciones de la inteligencia artificial dadas y sugeridas a nivel gramatical y a nivel retórico. Por otro lado, podemos ver que la argumentación y la opinión son dos factores que determinan la creación de los textos, guiones o programas en plataformas de los estudiantes, fortaleciendo así la lectura, la escritura y el lenguaje. En segundo lugar, tenemos la inteligencia artificial y la inteligencia pragmática, asociada a la resolución de problemas en las situaciones de adaptación desde la plasticidad cerebral, pues las TIC generan nuevos entornos de aprendizaje, todas guiadas por la estimulación multisensorial, que está la innovación, la motivación, el sonido de forma visual, el táctil, fortaleciendo lo motor y lo lateral, y lo podemos ver en aplicaciones y
plataformas digitales como los multiversos, los videojuegos, las plataformas educativas, las enciclopedias didácticas, las visitas a museos en 3D, las experiencias sonoras, los audiolibros y la realidad aumentada. En tercer lugar, fortalece al estudiante en todas las características autodidactas. Y por último, tenemos la conciencia de su realidad, ya que al optimizar los procesos de aprendizaje y generar una experiencia significativa, el estudiante tiene a la mano información globalizada en tiempo real, lo que permite analizar mucho más fácil y poder dar un punto de vista más claro y objetivo. La pedagogía conceptual y el arte de interacción social tienen su base teórica en la unión entre la pedagogía y la psicología, es decir, que hace parte de la neuropsicología educativa. Lo anterior les da un objetivo en común, la formación integral de la persona, que se sustenta en el triángulo humano para determinar los criterios de ejecución y de evaluación en los procesos académicos. Para ello tiene tres fases: fase afectiva, la motivación y el sentido que se le da al proceso de aprendizaje, identificando su importancia y su utilidad. La fase cognitiva, que consiste en la contextualización y conceptualización estructurada con herramientas conceptuales como mapas mentales, mentefactos, heurísticas, infografías, entre otros, que en una sola imagen contenga toda la información clara y precisa de modo que sea fácil recordarla. Y la fase expresiva, donde el educando expresa de manera argumentativa su punto de vista, al igual que hace una autoevaluación de sus procesos de aprendizaje y efectúa una acción para un plan de mejora constante junto al educador. Señalar que la riqueza de esta pedagogía es la noción de la inteligencia y su multiplicidad en la formación no solo conceptual, sino también para la vida. Desde la perspectiva se establecen tres competencias transversales que buscan educar para la vida, y estas son pensar, interpretar y convivir. Como lo vemos en la imagen, la pedagogía conceptual une lo cognitivo con lo afectivo. En esta imagen tenemos el triángulo humano, el ser en cuanto a lo afectivo, el saber en cuanto a la conciencia del aprendizaje, los conceptos y el conocimiento, el hacer desde lo motriz, procedimental y muscular, que es ya la praxis como tal del conocimiento, para llegar así a la metacognición, entendida como la ejercitación de las inteligencias múltiples desde la metacognición, ya que es una capacidad nata en el hombre que consiste en la habilidad que nos permite comprender y ser conscientes de nuestro propio pensamiento, pero también de la capacidad de otros para pensar y enjuiciar la realidad según Ruiz Gade. Señalar que el objetivo fundamental de la pedagogía conceptual es formar para la vida. Para ello se busca desarrollar en el estudiante competencias afectivas, cognitivas y expresivas que le permitan ser competente en el mundo laboral sin olvidarse de ser feliz. Un ejemplo de esto es la Blood School, ubicada en la ciudad de Nueva York, fundada por Matt Gottman, quien mantiene la pedagogía integrada a la neurociencia y el arte como modelo de enseñanza, con el fin de incentivar en el estudiante la creatividad, la innovación, la indagación, las relaciones interpersonales. Las clases se desarrollan alrededor de una pregunta o problema que invita a la reflexión. Como bien lo vemos en las imágenes, son fotografías tomadas de dicha escuela. Vemos espacios de estimulación y aulas que en su ambientación permiten un mejor aprendizaje. En cuanto a la didáctica viva y el teatro sensorial, vamos a utilizar como base el modelo hexagonal, que el modelo hexagonal hace parte de la pedagogía conceptual como recurso. Parte del hecho de que todo acto educativo debe ser planeado y ejecutado de manera que genere un buen ambiente de aprendizaje para el educando. Este modelo tiene 6 pasos. El primero es el propósito, que consiste en fijar unos logros que deben desempeñarse en el estudiante, el cual, una vez tenga claridad sobre estos, focaliza la atención para sustentar este logro propuesto en la clase. El segundo es enseñar, el cual busca responder los interrogantes: ¿qué se va a enseñar y para qué se va a enseñar?
con el fin de diseñar una estructura cognitiva que facilite la cualificación de desempeños. El tercer paso es la evaluación, donde se determina cómo y qué, con el fin de observar el proceso del estudiante y las evidencias. De no ser así, debe reforzarse el aprendizaje con actividades. El cuarto paso es la secuencia didáctica, donde se delimitan las etapas que se deben desarrollar en la enseñanza. El quinto paso es la metodología didáctica, que son los recursos y las formas de enseñar para facilitar el proceso de aprendizaje, detallando paso a paso. Por último, tenemos el recurso didáctico, que es el instrumento o herramienta que facilita el conocimiento teniendo en cuenta la creatividad y la motivación, con el fin de despertar el interés en el estudiante, y la disposición es fundamental para la adquisición de conocimiento. En cuanto a la didáctica viva, fue propuesta por Dilanera Mejía Rodríguez, Premio Compartir al Maestro 2015, Bolívar, Colombia, cuyo objetivo es la transformación de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias sociales a la luz de nuestro modelo pedagógico socio-humanístico-cultural. Su población fueron jóvenes de 12 y 15 años, indiferentes, desmotivados y apáticos frente al área y al conocimiento de lo social, con dificultades de apropiación en los conocimientos propios de las ciencias sociales, relacionados con la historia, la cultura, la ubicación de hechos en el tiempo y en el espacio, la actitud frente al conocimiento, la ética y la política. Se apreciaba apatía por el aprendizaje, conflictos interpersonales, matoneo, baja autoestima, producto de la violencia cultural heredada del conflicto armado. En las estrategias encontramos las preguntas. ¿Qué preguntas quedan para responder? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo nos pareció la clase o encuentro pedagógico? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nos despedimos? Entre la pedagogía del diálogo, constituida por el conjunto de estrategias como la tertulia literaria, el análisis de la noticia periodística, que posibilitaba que tanto el educando como el educador sean miembros y actores partícipes del proceso educativo en que se enseña, se aprende con reciprocidad de conciencia. Cuanto a la praxis, la dramaturgia por la paz en la escuela, el impacto social y la evaluación formativa. En cuanto a la aplicación, yo uní la pedagogía conceptual y la didáctica viva, ya que se acercan más a las necesidades del contexto educativo hoy en el contexto colombiano, más a las necesidades del contexto educativo hoy, específicamente al colombiano, con estudiantes de básica media entre noveno, décimo y undécimo, o desde Platón hasta las línea de tiempo interactiva. Y ya en la fase expresiva, los estudiantes, a través de grupos de trabajo, eligieron de qué manera iban a representar. Cuando finalizamos, lo que realizamos fue uno de los actores y concluimos con un picnic donde hablamos sobre el tema. Cada uno realizó su autoevaluación, su evaluación y su coevaluación, dando como tal los resultados de esta experiencia un proceso del educante.